conocerte, Jesús, y que tú entres en nuestro corazón, que tu presencia, Señor, se desborde en nosotros. Deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Antes de amar, cantaste para mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sí, Señor, solo tú nos brindas ese amor sin condición. Solo tú nos brindas esa paz y ese consuelo que necesitan nuestros corazones. Buenas tardes, hermanos y amigos que hoy nos pueden ver a través de este canal de YouTube, Incandescente Live. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los que nos han visto, a todos los que nos están escuchando. Y bueno, para mí es un gozo el poder estar en esta tarde con ustedes. Agradezco también a todos los que intervienen para que este canal sea una realidad. Y bueno, pues mandamos un saludo muy especial a nuestro hermano Josué, a nuestra hermana Esther, a Katy, a Canmiel, a Siloni y también a Daniel y a su esposa. Son los hermanos hebreos, que Dios les bendiga hasta Yacalipan. Y queremos mandar también un saludo muy especial a su mamá de nuestro hermano Josué, que ella tuvo un accidente hace 2 semanas y bueno, pues ahorita ella está en reposo. Dios le bendiga, hermana, y saludos desde Puebla. Y también queremos mandar un saludo muy especial a toda la familia de nuestro hermano Josué, de nuestra hermana Esther, y Dios bendiga sus vidas. Y también quiero mandar un saludo muy especial a nuestros hermanos que nos ven domingo a domingo, y también a la Iglesia Incandescente Amor. Quiero mandar un saludo muy especial y un fuerte abrazo. Y bueno, pues en esta hora quiero hablarles acerca de qué tenemos que hacer para poder estar preparados ante esta pandemia, ante esta contingencia. Yo sé que algunos pues ya están desesperados por falta de economía, por falta de trabajo, por falta de sustento diario, pero bueno, esto Dios en su soberanía lo ha permitido porque tiene una ley permisiva. Él es soberano y permite que suceda todo esto para honrarse y glorificarse. Yo sé que esta situación, y creo que Puebla es uno de los primeros lugares en los cuales
se contagia, hay más contagios por la falta de protección, de protegerse. De verdad, hermanos y amigos que nos están viendo, si sales a la calle, si sales al transporte público, si sales al trabajo, si sales a la escuela, donde quiera que vayas, protégete, usa tu cubreboca, pero sobre todo protégete con la sana distancia, con el lavado de manos, y también protege a tu propia familia, porque cuando tú regresas de calle, vas a casa y puedes llevar el virus. Así que, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Y bueno, pues vamos a ver estos 18 versículos del 1 al 18. Y qué hacer en los momentos que más nos angustiamos, en las situaciones que nos están aquejando, apremiando y que no podemos salir adelante, que nos desesperamos, que estamos como desesperados. Pero bueno, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Yo te invito a que allá en casa puedas leer si tienes Biblia, y si no, bueno, pues búscala en línea. Hay Biblias en línea y ahí puedes ver o descargar la aplicación de la Reina Valera. Y bueno, pues vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Dice: Jacobo muerto y Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces en los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso le puso en la cárcel, y entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando Pedro el costado, le despertó diciendo: levántate. Pronto las cadenas se le cayeron de las manos, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodé, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo hacia adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron la puerta se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano la señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos.
y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había pasado de Pedro, o qué había sido de Pedro, perdón. Mas Herodes, habiéndole buscado y sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y bueno, pues este hombre Herodes, aprovechando que Jesús ya había sido muerto, dice que aprovechó para prender a algunos en la cárcel, y de los cuales tomó a Jacobo y lo mató. Y esta acción, pues le trajo como una empatía hacia los judíos, que les había agradado que echó mano de Jacobo y lo mató. Pero Pedro también pretendía, yo creo que este hombre era tan asesino, tan despiadado, que pretendía también sacar a Pedro para poderle matar. Pero bueno, veamos cómo está la situación. Y procedió también a prender a Pedro y lo encarceló. Yo no sé cuál sea tu situación en la cual estás pasando y está sucediendo, pero en aquel tiempo ni siquiera se podía congregar porque estaba reciente la muerte de Jesús y no querían que se congregara nadie, ninguno de sus discípulos. Pero aquí encontramos que una característica bien importante, y es lo que la iglesia, no importa ahorita, hermanos y amigos, si no nos podemos congregar, si no nos podemos reunir, pero en casa podemos hacerlo. Dice que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Y bueno, pues esta pandemia Dios la permitió. Esta pandemia Dios la ha puesto para que tú y tu familia puedan valorar lo que es la vida espiritual, puedan valorar el congregarnos, puedan valorar el hablar a otros de Cristo, puedan valorar la palabra de Dios que tienes en la mano y que puedes leerla sin ningún obstáculo. Y entonces sí necesitamos el poder tener esta situación como lo tuvo esta iglesia, en la cual dice que la iglesia estaba haciendo oración sin cesar a Dios por la vida de Pedro, sí, por la vida de Pedro. Y esta es una actitud que debemos de tomar, sí. Tal vez tú ya quisieras, o sea, anhelamos en nuestro corazón el podernos congregar, anhelamos en nuestro corazón el poder juntarnos y poder alabar a Dios juntos. Pero en este momento, por respeto a las autoridades, no lo podemos hacer. Y también lo podríamos hacer, pero es desacatar lo que el gobierno ha hecho. Y también para evitar contagios, pues sí es necesario el poder glorificar a Dios a través de el respetar la sana distancia, respetar las indicaciones por parte de gobernación. Y no quiere decir que estemos mal, porque también algunos critican esto, ¿no? Que cómo es posible que los cristianos, no es que no estemos en acción. Sí, la iglesia estaba de Jerusalén, estaba en oración por Pedro. Todas las iglesias, misiones, y todas las congregaciones deben de estar orando por sus pastores, por sus ministros, porque Dios abra puertas para poder honrar y glorificar a Dios. Pero en este momento es necesario que la iglesia esté haciendo sin cesar oración a Dios. Ese es el primer paso. De que entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta pandemia?
Bueno, la iglesia debe de estar haciendo oración, los miembros de la iglesia deben de estar haciendo oración sin cesar a Dios, los pastores, los líderes, los misioneros, los maestros, todos en general tenemos que estar haciendo oración sin cesar delante de Dios por su obra. Él tiene el poder porque Él lo ha permitido. Él ha permitido que estemos pasando esto. Y no quiere decir que Dios sea injusto. Dios es justo y es todopoderoso. Y Él puede quitar esto. Él está sanando a gente que solamente tiene que abrir su corazón, recibir a Cristo y obedecerle. Solamente tienes que hacer esto para que puedas tener la sanidad de Dios. Y dice que bueno, pues le prendió, le tomó, lo encarceló a Pedro para que pudieran meterlo preso. Y acá la palabra de Dios en Hechos capítulo 12, versículo 4, dice que le entregó a 4 grupos de 4 soldados. O sea que en total eran 16 soldados. 16 soldados. Ahora, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Estaba orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Estaban reunidos secretamente porque tenían miedo de que Herodes otra vez les prendiera y los matara a filo de espada. Pero la iglesia primero dice que estaba haciendo oración sin cesar a Dios por la vida de Pedro. Tal es el grado de esta oración que dice que una vez que lo puso a Pedro en la cárcel, ¿verdad? Herodes pretendía o se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjate este aspecto. Hacía oración sin cesar a Dios. Amigo que nos ves, amigo que estás en este programa, yo sé que ya estás desesperado. Mayormente la gente joven, la gente adulta, los de la tercera edad ya está, ante este confinamiento ya está la desesperación. Pero ¿qué tenemos que estar haciendo? Orando. ¿Cómo debemos de estar orando? Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Y fíjate que aquí, en el versículo 6, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. O sea, fíjate, había 16 soldados para que custodiasen a Pedro y no se escapara de la cárcel. Y pese a esto, dice que todavía tenía 2 soldados junto a él, de los cuales estaba encadenado con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro en el versículo 6? Pedro estaba durmiendo. Cuando tú oras, cuando tú tienes fe, cuando tú lees la palabra de Dios, el efecto es que si nosotros estuviéramos como Pedro, ¿verdad? O en el lugar de Pedro, estaríamos afligidos. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a suceder? Herodes me va a sacar. Herodes me quiere matar. Estaríamos afligidos. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Estaba cansado, estaba exhausto. ¿Por qué? Porque él tenía los 2 soldados a su lado. Tenía los 16 soldados, para lo cual era imposible
el poder salir de la cárcel. Yo creo que Pedro cayó en un sueño profundo y en una depresión y se durmió, porque sabía que su destino era la muerte, porque si Herodes ya había matado a Jacobo, ahora le tocaba a él. Dice, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Yo creo que estaba todo en calma ahí en la cárcel. Yo creo que Pedro estaba hasta roncando, estaba depresivo. A lo mejor nosotros podríamos estar inquietos pensando, ¿y ahora qué va a pasar? Quebrándonos los dedos, afligidos. Sin embargo, dice que un ángel del Señor se le apareció, se presentó el ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Fíjate, el poder de Dios es que no puede, lo que Él tiene destinado y lo que Él tiene decisivo y lo que Él va a hacer, lo va a hacer. Y dice que al momento, ¿qué estaba haciendo Pedro? Primero, la iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro, ¿sí? La iglesia estaba orando. Los discípulos estaban reunidos orando casi en silencio, con miedo de que Herodes se diera cuenta y de que apresara a algunos. Y como mató a Jacobo, había esa amenaza de poder ser muertos porque no se podían reunir públicamente. Pero acá sucede algo maravilloso. El ángel toca un costado de Pedro y le dice a Pedro, levántate Pedro, despierta Pedro. Y aquí en el versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensó que veía una visión. Así que, si el ángel se le apareció, si tocó un costado y le dijo, Pedro, levántate, y no solo le dijo, levántate, el ángel le dijo, cíñete, átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Yo creo que estaba soñoliento Pedro porque no podía creer lo que estaba pasando. El ángel se presentó en la cárcel y dice que una luz resplandeció y las cadenas que estaban en sus manos, dice que cayeron al piso. Y le dijo, le despertó a Pedro y le dijo, levántate pronto. Yo no sé en este momento cómo esté tu vida, cómo esté tu familia, pero Dios sí la sabe, Dios sí conoce, y Él sabe cómo va a actuar, y tiene una soberanía tal y un poder tal que esta pandemia para Él es nada, para nosotros es una preocupación, para nosotros es un problema porque hay muchos contagios y la gente no se está cuidando, y en Puebla somos de los primeros lugares en los cuales están estos contagios. Pero le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y todavía Pedro dice que pensaba que era una visión, que pensaba que era algo no real.
Pero dice en el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Primero, vamos a recapitular este pasaje. Jacobo muerto, Herodes quería agenciarse, agraciarse, tener empatía con los judíos. Esto les agradó y dijo: pues el próximo es Pedro. La iglesia estaba haciendo sin cesar oración a Dios. Los discípulos estaban reunidos en secreto. ¿Cuál era la actividad? Orando. Y dice que el ángel llegó, se le apareció, resplandeció la cárcel y las cadenas que tenía Pedro se le cayeron. Y pasando la primera puerta y la segunda puerta y la puerta de hierro que daba a la ciudad, se les abrió por sí misma. El poder de Dios actuando cuando tú oras, el poder de Dios activo cuando tú le pides de corazón, el poder de Dios cuando tú le entregas tu vida al Señor, el poder de Dios cuando tú tienes una relación franca, abierta y sincera delante de Él. El poder de Dios actúa y dice que no solamente se le cayeron las cadenas, el ángel le dijo: levántate, Pedro, levántate. Luego que salieron, el ángel se apartó. Y entonces entendió Pedro que no era una visión. Y entonces entiende Pedro verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y le ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que esperaba la muerte de Pedro. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Orando. Estaban orando. El gran problema nuestro es que nos bloquea el enemigo. El gran problema es que pensamos: ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios no hace esto? Yo no sé en este momento cómo esté tu vida. He escuchado casos de pastores en los cuales han sido contagiados por el COVID-19 y no la están pasando muy bien. Y es una enfermedad que tiene serias consecuencias. Pero yo te invito a que como iglesia hagamos sin cesar oración. Como discípulos nos reunamos para orar. Sé que en este momento es difícil hacer reuniones, pero allí en casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con los tuyos, haz oración. Es necesaria la oración. La oración libró a Pedro de la muerte. La oración libró a Pedro de quererlo matar Herodes. La oración despertó a Pedro. El ángel del Señor se le apareció. La oración a través del ángel rompió las cadenas. La oración a través de la iglesia abrió la puerta por sí misma.
la oración permitió que Pedro fuera librado de la cárcel. Y si Dios libró a Pedro de la cárcel, y si te contagias por el COVID, pero si tú tienes fe, que sea que vivas o que mueras, el Señor hará contigo grandes cosas. Porque hay testimonios de nuestros amigos y hermanos pastores que están siendo sanados por el poder de Dios, porque la iglesia entiende su papel de poder hacer oración sin cesar a Dios. Y en este momento yo te invito a que reflexiones y hagas, no te ocupes de los problemas existen, la pandemia existe, ocúpate de la oración. Después Herodes, más adelante, muere por gusanos. Pero aún cuando Pedro se presentó a la puerta con los discípulos y esta muchacha al escuchar la voz se emocionó y de alegría y de gozo no le abrió. Pero Pedro les dijo que guardaran silencio y les dio algunas indicaciones. Y entonces, pero él haciendo con la mano que callasen, les contó que el Señor le había sacado de la cárcel. El versículo 19. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, a Cesarea, y se quedó allí. El 18 dice que luego que fue de día, no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. O sea que Herodes mandó a matar a todos, porque estaba enfadado. 18 guardias no le pudieron retener. 2 puertas, un zaguán no le pudo retener. Y finalmente Herodes murió. Es importante que hagamos sin cesar oración a Dios. Dios te bendiga y gracias. Es necesario que tú y yo, en una relación franca, abierta y sincera, oremos a Dios. Y Dios hará con nuestra vida, Dios hará con nuestra familia y Dios hará con nuestra iglesia. Dios les bendiga.